Dinamarca no es solo el país de los vikingos, ni la tierra de los cuentos de hadas. Hay un secreto escondido en su historia que pocos conocen. ¿Sabías que su bandera, la más antigua del mundo, no fue creada por manos humanas, sino que, según la leyenda, cayó del cielo en medio de una batalla? Desde ese instante los daneses creyeron que estaban destinados a algo más grande. Hoy vamos a descubrir cómo un pequeño reino nórdico, entre mares fríos y cielos grises, logró transformarse en una de las naciones más felices, modernas y admiradas del planeta. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que miras a Dinamarca. Antes de comenzar esta historia fascinante sobre Dinamarca, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios. 1. El misterio de los orígenes. Cuando pensamos en Dinamarca, lo primero que viene a la mente suelen ser castillos, vikingos o paisajes fríos del norte. Pero la verdad es que sus raíces son mucho más antiguas y misteriosas. Imagina hace miles de años, cuando el hielo de la última glaciación todavía cubría buena parte de Europa. En esas tierras heladas comenzaron a asentarse pequeños grupos humanos que cazaban, pescaban y vivían de lo que el mar y la naturaleza les ofrecían. Con el tiempo, esas comunidades fueron creciendo y formando aldeas. Se mezclaron tribus germánicas y pueblos escandinavos, dando origen a los primeros daneses. Aquí está un detalle poco contado. Dinamarca fue como un puente natural entre Europa y Escandinavia. Esa posición geográfica estratégica permitió que desde muy temprano sus habitantes aprendieran a comerciar, a defenderse y a mirar más allá del horizonte. No era solo una tierra de frío y viento. Era un lugar donde se gestaba algo grande, una cultura con identidad propia que ya comenzaba a diferenciarse de sus vecinos. Los primeros clanes daneses no imaginaban que siglos más tarde sus descendientes serían los temidos vikingos que recorrerían el mundo entero. Ese es el verdadero secreto de los orígenes de Dinamarca. No nacieron fuertes, se hicieron fuertes. A partir de la necesidad, de la lucha contra el clima y de la habilidad para aprovechar cada recurso de la tierra y del mar. Y precisamente de ese espíritu de supervivencia nacería la siguiente gran etapa de su historia, la era vikinga. 2. La edad de los vikingos. De esos clanes que aprendieron a sobrevivir en medio del frío y el mar, surgió una de las etapas más fascinantes y temidas de la historia, la era vikinga. Imagina barcos largos, con cabezas de dragón en la proa, cortando las olas del Báltico y del Atlántico. No eran simples pescadores, eran exploradores, comerciantes y guerreros que desafiaban el mar abierto como si fuera una autopista. Los vikingos daneses no se conformaban con quedarse en sus tierras. Navegaron hacia Inglaterra, Francia, Irlanda e incluso hasta las costas del Mediterráneo. Aquí está un secreto que pocos recuerdan. Mucho antes de Colón, ellos ya habían llegado a América del Norte, a lo que hoy conocemos como Terranova en Canadá. Imagínalo, un pueblo pequeño, perdido en el norte de Europa, siendo de los primeros en cruzar el océano. Su poder no estaba solo en la espada o en la ferocidad de sus ataques, sino en su capacidad de organizarse. Creaban aldeas fortificadas llamadas Trelleborgs, donde entrenaban y protegían a su gente. Y algo curioso, aunque muchos los imaginan como salvajes sin reglas, los vikingos tenían leyes, acuerdos de comercio y hasta asambleas donde se decidían asuntos importantes de la comunidad. Pero claro, su reputación se forjó en la guerra. Cuando sus barcos aparecían en la costa, los pueblos europeos temblaban. Y sin embargo, lo que muchos no saben es que también eran grandes comerciantes, intercambiaban ámbar, pieles y metales, y gracias a ese comercio, Dinamarca se volvió un centro estratégico en Europa.
De esta mezcla de guerreros y mercaderes nació la primera verdadera identidad danesa, un pueblo que no solo conquistaba con la espada, sino también con la inteligencia y el comercio. Y lo que comenzó como incursiones terminaría en algo mucho mayor, la creación de un imperio que dominaría buena parte del norte de Europa. 3. Un imperio en expansión. Después de las incursiones vikingas y del poder que alcanzaron en el mar, Dinamarca no se conformó con ser un simple reino en el norte. Poco a poco, sus reyes comenzaron a consolidar territorios y a construir lo que se conocería como un verdadero imperio escandinavo. Imagina un mapa medieval. Dinamarca no solo controlaba sus propias tierras, sino también Noruega, Islandia, Groenlandia e incluso regiones de Suecia. En esos tiempos, el nombre de los daneses resonaba con fuerza en toda Europa. Un detalle curioso es que este poder no se basaba únicamente en la guerra, sino también en alianzas políticas y matrimonios estratégicos. Los reyes daneses entendieron que, para mantenerse en la cima, necesitaban tanto la espada como la diplomacia, y lo lograron durante siglos, convirtiéndose en árbitros del norte europeo. En el apogeo de su poder, Dinamarca controlaba rutas comerciales vitales en el Mar del Norte y el Báltico. Cada barco que pasaba debía pagar peaje en el estrecho de Øresund, lo que llenaba las arcas reales de riquezas. Es como si Dinamarca hubiera tenido la llave de entrada y salida al norte de Europa. Ese fue uno de sus grandes secretos. El control de los mares era también control de la economía. Pero no todo era estabilidad. Gobernar un imperio tan extenso significaba enfrentarse a rivalidades internas y externas. Suecia comenzaba a crecer en poder, y los conflictos entre los reinos escandinavos se volvieron inevitables. Aún así, durante mucho tiempo Dinamarca logró mantener el título de la nación más influyente del norte. Este periodo de grandeza fue también el escenario en el que nació uno de sus símbolos más poderosos, la bandera nacional, el Dannebrog. Según la leyenda, no fue diseñada por manos humanas, sino que cayó del cielo durante una batalla en Estonia en 1219, como un mensaje divino. Para los daneses, esa señal confirmó que estaban destinados a algo más grande. Así, entre conquistas, comercio y símbolos que unían al pueblo, Dinamarca alcanzó uno de sus momentos más gloriosos en la historia. Sin embargo, como suele ocurrir en los grandes imperios, la cima no sería eterna. Y lo que vino después fueron luces y sombras que marcaron para siempre la identidad del país. Si esta parte de la historia te está sorprendiendo, pausa un segundo y verifica si ya estás suscrito. Es gratis y nos ayuda a seguir trayendo más contenidos como este. 4. La leyenda de la bandera. En medio de la grandeza y expansión de Dinamarca, surgió uno de los símbolos más poderosos de su identidad, su bandera, conocida como el Dannebrog. Hoy la vemos ondear en plazas, castillos y hasta en barcos de pesca, pero detrás de ese paño rojo, con una cruz blanca, hay una historia que parece salida de un cuento, aunque para los daneses es un hecho sagrado. Cuenta la leyenda que en el año 1219, durante la batalla de Lindanice en Estonia, los ejércitos daneses estaban a punto de ser derrotados. Los guerreros luchaban con todas sus fuerzas, pero la presión enemiga era tan grande que parecía imposible resistir. Fue entonces cuando, en medio del cielo oscuro y lleno de humo, apareció algo sorprendente. Una bandera roja, con una cruz blanca, descendió lentamente como si viniera directamente del cielo. Los soldados lo interpretaron como un milagro. Creyeron que era una señal divina de que Dios estaba de su lado. Recuperaron el ánimo, se levantaron con más fuerza y contra todo pronóstico, lograron la victoria. Desde aquel día, el Dannebrog se convirtió en el estandarte de Dinamarca y en el símbolo que unía a todo el pueblo. Lo más impactante es que esta bandera no es cualquier bandera.
es la más antigua del mundo aún en uso continuo. Piensa en esto. Mientras otros países todavía no existían, Dinamarca ya tenía un símbolo que cruzó siglos de guerras, invasiones, glorias y derrotas. Pero aquí va un secreto que pocos conocen. Aunque la leyenda dice que cayó del cielo, algunos historiadores creen que la bandera pudo haber sido diseñada para reforzar la idea de un reino protegido por Dios, lo que servía como una poderosa arma psicológica en tiempos de guerra. De cualquier manera, sea milagro o estrategia, funcionó. El pueblo danés se aferró al Dannebrog como parte de su identidad, y hasta hoy, verlo ondear genera orgullo y emoción en cada corazón danés. Este símbolo marcó el inicio de una nueva etapa, porque después de ese milagro, Dinamarca no solo luchaba con espadas o barcos, luchaba con una identidad que ningún enemigo podía arrebatarle. Sin embargo, así como la bandera surgió en medio de la guerra, los siglos siguientes también traerían derrotas y pérdidas que pondrían a prueba esa unidad. 5. Luces y sombras del poder. La historia de Dinamarca, como la de todo imperio, no fue solo de gloria y expansión. Hubo momentos brillantes, pero también caídas que marcaron profundamente a la nación. Después de haber controlado enormes territorios y rutas comerciales estratégicas, Dinamarca comenzó a enfrentar enemigos poderosos y situaciones que le harían perder gran parte de su influencia. En el siglo XVII, por ejemplo, la rivalidad con Suecia se convirtió en una guerra constante. Lo que antes era un imperio sólido empezó a fragmentarse. Los suecos, con un ejército en ascenso, le arrebataron territorios claves como Scania, Blekinge y Halland, que hoy forman parte de Suecia. Fue un golpe durísimo. Dinamarca pasó de ser el gran poder del norte a ver cómo sus fronteras se reducían poco a poco. Un secreto que no muchos conocen es que, en esa época, la lucha no era solo militar, sino también económica. Dinamarca dependía de los impuestos que cobraba a los barcos que cruzaban el estrecho de Øresund. Pero al perder influencia y territorios, esos ingresos también se vieron amenazados. La gloria de los tiempos vikingos y del imperio escandinavo parecía desvanecerse. Y sin embargo, aquí viene lo más interesante. En vez de rendirse, Dinamarca aprendió a adaptarse. La nación descubrió que no podía sobrevivir solo con guerras, sino con organización, educación y desarrollo interno. Esa transición, aunque dolorosa, le permitió sentar las bases de la Dinamarca moderna. Así, la historia danesa se convirtió en un péndulo, de la grandeza absoluta a la humillación y de la derrota a la resiliencia. Porque aunque el mapa ya no mostraba un imperio extenso, el espíritu de su pueblo seguía firme, y ese espíritu se vería otra vez puesto a prueba en los siglos siguientes, cuando la modernidad y los conflictos mundiales tocaron sus puertas. 6. El giro hacia la modernidad. Después de perder gran parte de su poder e influencia frente a Suecia y otros rivales europeos, Dinamarca tuvo que mirarse al espejo y tomar una decisión: seguir intentando ser un imperio militar o reinventarse como una nación diferente. Y aquí comienza un cambio radical que marcó su futuro. En el siglo XIX, Dinamarca experimentó uno de los momentos más difíciles de su historia: la Guerra de los Ducados de 1864, cuando perdió Schleswig y Holstein frente a Prusia y Austria. Fue un golpe durísimo. El mapa de Dinamarca se encogió aún más, y muchos pensaban que el país estaba condenado a ser irrelevante en Europa, pero fue precisamente en ese dolor donde nació la modernidad danesa. En lugar de centrarse en conquistar territorios, los daneses empezaron a invertir en educación, agricultura y democracia. Aparecieron las famosas escuelas populares danesas, inspiradas por el pensador N.F.S. Grundtvig, donde no solo se enseñaba a leer y escribir, sino también a pensar, debatir y sentirse parte de una comunidad.
Fue una revolución silenciosa. Mientras otros países luchaban por dominar con armas, Dinamarca buscaba fortalecerse desde dentro. Un secreto poco contado es que el campo se convirtió en el corazón de la transformación danesa. Los campesinos se organizaron en cooperativas agrícolas, donde todos aportaban y todos ganaban. Esa mentalidad de cooperación se extendió a otros ámbitos y dio origen a una sociedad mucho más justa y equilibrada. Además, en 1849, Dinamarca adoptó su primera constitución democrática, dejando atrás la monarquía absoluta. La realeza pasó a tener un papel más simbólico y el poder quedó en manos de un parlamento elegido por el pueblo. Fue un paso enorme hacia la modernidad, que permitió a Dinamarca adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su identidad. Este giro mostró algo impresionante. Aunque Dinamarca había perdido guerras, territorios y prestigio, ganó algo mucho más valioso: la capacidad de reinventarse como una nación fuerte, organizada y moderna. Y esa resiliencia sería fundamental cuando el mundo entero volviera a temblar con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. 7. La ocupación nazi. Cuando parecía que Dinamarca ya había encontrado un camino estable hacia la modernidad, llegó uno de los momentos más oscuros de su historia. Era el año 1940 y Europa estaba en guerra. Alemania, bajo el régimen nazi, decidió ocupar Dinamarca. Y lo sorprendente es que lo hizo en cuestión de horas. Sin apenas resistencia militar, el país fue tomado el 9 de abril de 1940. A simple vista, muchos creyeron que Dinamarca se había rendido sin luchar, pero aquí está el secreto. La estrategia danesa no fue cobardía, fue inteligencia. El gobierno sabía que enfrentarse directamente a los nazis significaba una masacre segura para un país pequeño y sin grandes fuerzas armadas. Por eso, aceptaron la ocupación con la condición de mantener cierta autonomía interna. Mientras tanto, en silencio, el pueblo planeaba cómo resistir. Durante los primeros años, la vida en Dinamarca parecía normal bajo la sombra nazi. Las instituciones seguían funcionando, los reyes permanecieron en el país y hasta el parlamento seguía activo. Pero detrás de esa fachada, los daneses estaban organizando una resistencia discreta pero poderosa. Uno de los capítulos más heroicos sucedió en 1943, cuando los nazis ordenaron la deportación de los judíos daneses hacia los campos de concentración. Aquí ocurrió algo extraordinario. En cuestión de días, pescadores, comerciantes y ciudadanos comunes se unieron para salvar a casi 7.000 judíos, transportándolos en barcos de pesca hacia Suecia, que era neutral. Fue una de las operaciones de rescate más exitosas y valientes de toda la guerra. Además, la resistencia danesa saboteaba trenes, fábricas y comunicaciones para debilitar al ejército nazi. No era una guerra de grandes batallas, sino de pequeños actos de rebeldía que mantenían viva la dignidad del país. Y algo curioso, el rey Christian X se convirtió en un símbolo de esa resistencia silenciosa. Cada día salía a montar a caballo por las calles de Copenhague sin escolta frente a los soldados nazis. No llevaba armas, no hacía discursos grandilocuentes, pero ese simple acto mostraba al pueblo que su rey seguía firme y que Dinamarca no se había rendido en espíritu. Cuando terminó la guerra en 1945, Dinamarca salió más fuerte que nunca. Había perdido parte de su libertad durante 5 años, pero ganó algo que ningún ejército podía arrebatarle: el orgullo de haber resistido y salvado vidas, incluso en medio de la oscuridad. Esa experiencia traumática dejaría una huella profunda en el país. Porque después de enfrentar la sombra nazi, Dinamarca entendió que su misión era construir una sociedad aún más justa, más unida y más humana. Y esa decisión los llevaría al siguiente capítulo: la reconstrucción y el inicio de una prosperidad que cambiaría para siempre su destino.
Cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías este secreto de Dinamarca? Y mientras escribes, recuerda darle like al video y suscribirte. Eso hace que esta historia llegue a más personas. 8. Reconstrucción y prosperidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Dinamarca salió herida, pero con un orgullo intacto. El recuerdo de la resistencia, del rescate de los judíos y de la dignidad de su rey cabalgando por las calles había dejado una marca imborrable. Sin embargo, el país necesitaba algo más que memoria, necesitaba reconstruirse desde los cimientos. Lo primero fue rehacer su economía. La guerra había golpeado la producción y el comercio, pero los daneses ya habían demostrado en el pasado que sabían levantarse en tiempos difíciles. Aprovecharon su experiencia agrícola, fortalecieron las cooperativas y comenzaron a modernizar su industria. Poco a poco, el país dejó atrás la escasez para entrar en una nueva etapa de prosperidad. Un secreto poco contado es que Dinamarca fue uno de los grandes beneficiados del Plan Marshall, el programa de ayuda económica de Estados Unidos para Europa. Gracias a esos fondos, pudo modernizar sus fábricas, reconstruir infraestructuras y abrirse a un comercio internacional mucho más fuerte. Fue como recibir un impulso que aceleró su transformación. Pero la prosperidad danesa no se construyó solo con dinero. Se basó en una filosofía muy particular, la idea de que la riqueza debía compartirse de manera equitativa. Así nació y se consolidó el famoso estado de bienestar danés, un modelo que garantizaba educación gratuita, salud universal y protección social. Esto no solo levantó al país, sino que también generó algo aún más importante: confianza entre los ciudadanos. Dinamarca también supo aprovechar su tamaño reducido como una ventaja. Mientras otros países europeos lidiaban con grandes territorios y poblaciones diversas, los daneses podían implementar cambios rápidos y efectivos. Esa agilidad los llevó a posicionarse como un ejemplo mundial de organización, democracia y calidad de vida. La prosperidad no significó olvidar la guerra. Por el contrario, Dinamarca entendió que debía colaborar con otros para evitar que el horror se repitiera. Por eso se unió a la OTAN en 1949 y más adelante a la Unión Europea, convirtiéndose en un actor clave en la cooperación internacional. Este renacer colocó a Dinamarca en una posición única, un país pequeño que en menos de una generación pasó de estar ocupado por un régimen opresor a convertirse en uno de los lugares más prósperos y admirados del mundo. Y con esa base sólida, Dinamarca se preparaba para mostrar otro de sus grandes tesoros: la permanencia y el cariño hacia una de las monarquías más antiguas de Europa. 9. La corona más querida de Europa. En medio de la reconstrucción y el auge del estado de bienestar, Dinamarca mantuvo un elemento que la conecta directamente con su pasado: su monarquía. Y no cualquier monarquía, sino una de las más antiguas y estables de toda Europa. Mientras en otros países los reyes perdieron poder o fueron abolidos, en Dinamarca la corona logró transformarse en un símbolo de unidad y cercanía con el pueblo. Durante el siglo XX, la figura más querida fue la de la reina Margarita II, que reinó durante más de 50 años. Su carácter sencillo, su amor por el arte y la cultura, y su cercanía con la gente la convirtieron en una soberana muy especial. No era una reina distante ni rodeada de lujos inalcanzables, era vista como la madre de la nación, a tal punto que los daneses la llamaban cariñosamente Daisy. Un secreto poco conocido es que Margarita II no solo hablaba varios idiomas, sino que también era traductora, ilustradora y tenía un profundo interés por la arqueología. Participaba en excavaciones, pintaba acuarelas y hasta tradujo obras literarias. Esa faceta cultural hizo que el pueblo la percibiera como alguien auténtico, no solo como un símbolo político.
Además, la monarquía danesa supo adaptarse a los tiempos modernos. Dejaron atrás la imagen de realeza lejana y empezaron a mostrarse como una familia normal, con aciertos y errores, pero siempre comprometida con el bienestar del país. Esa cercanía explica por qué la institución sigue teniendo altos niveles de aprobación, incluso en una sociedad tan democrática y progresista como la danesa. La monarquía, en vez de ser un peso del pasado, se convirtió en un puente entre la tradición y la modernidad. Y al mismo tiempo que la reina representaba continuidad, Dinamarca se preparaba para mostrar al mundo otro de sus grandes tesoros: su cultura, sus cuentos y su capacidad de inspirar imaginación, de la mano de uno de los escritores más famosos de todos los tiempos. 10. Una cultura de cuentos de hadas. Si la monarquía danesa simboliza la tradición, la cultura de Dinamarca simboliza la imaginación. Y nada representa mejor esa esencia que los cuentos de hadas que dieron la vuelta al mundo gracias a un hombre: Hans Christian Andersen. Imagina el siglo XIX en Copenhague. Un joven humilde, hijo de un zapatero, soñaba con escribir historias. No tenía riquezas ni educación privilegiada, pero poseía algo más valioso: la capacidad de observar la vida con ojos de niño y corazón de poeta. De ahí nacieron relatos que todos conocemos, como La Sirenita, El Patito Feo, La Reina de las Nieves o El Soldadito de Plomo. Lo curioso es que muchos de estos cuentos escondían mensajes profundos sobre la sociedad danesa de su tiempo. Por ejemplo, El Patito Feo no era solo una fábula sobre un cisne rechazado, reflejaba la propia vida de Andersen, quien sufrió pobreza, burlas y rechazo antes de ser reconocido como uno de los grandes escritores de la historia. Y aquí está un secreto que pocos saben: Andersen no escribía únicamente para niños. Sus cuentos estaban llenos de metáforas dirigidas también a los adultos, tratando temas como la soledad, el sacrificio, el orgullo o la esperanza. Por eso sus historias siguen vivas más de 150 años después, porque tocan lo más profundo del ser humano. Dinamarca adoptó esos relatos como parte de su identidad, tanto así que en Copenhague se levanta la famosa estatua de la Sirenita, inspirada en uno de sus cuentos más célebres. Miles de turistas viajan cada año solo para verla, aunque es pequeña y sencilla, porque simboliza la unión entre la fantasía y la realidad danesa. La influencia cultural de Dinamarca no terminó ahí. El amor por el arte, el diseño, la música y el cine se fue consolidando como una marca nacional. Los daneses entendieron que la cultura no es un lujo, sino un puente que conecta a las personas con su historia y con el resto del mundo. Y justamente de esa creatividad surgiría otra de sus grandes contribuciones modernas: un estilo de diseño y de vida minimalista, funcional y práctico que cambiaría hogares, ciudades y hasta la manera en que jugamos. 11. El diseño que conquistó el mundo. Después de conquistar la imaginación del planeta con los cuentos de Andersen, Dinamarca sorprendió nuevamente, pero esta vez con algo mucho más tangible: su diseño. Los daneses entendieron que la belleza no estaba solo en lo grandioso, sino en lo simple, en lo funcional y en lo humano. Así nació el famoso diseño danés, que hoy vemos en muebles, lámparas, arquitectura y hasta en los juguetes más icónicos del mundo. En el siglo XX, figuras como Arne Jacobsen o Hans Wegner revolucionaron la forma en que concebimos los espacios. Sus sillas, mesas y objetos no eran simples muebles, eran piezas de arte pensadas para la vida diaria. Lo curioso es que su filosofía no buscaba lujo, sino algo mucho más profundo: crear cosas útiles que hicieran más cómoda y armoniosa la vida de las personas. Minimalismo, líneas limpias y funcionalidad se convirtieron en la esencia del estilo danés, pero no se quedó solo en los hogares.
Dinamarca llevó su diseño a la arquitectura de ciudades enteras, apostando por construcciones sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y adaptadas al ser humano. Lo que parecía un detalle estético se transformó en una manera de pensar el mundo. Menos exceso, más equilibrio. Y aquí aparece uno de los mayores secretos de Dinamarca: Lego. Sí, esos pequeños bloques de colores que millones de niños y adultos en todo el planeta han usado para construir ciudades, naves espaciales o castillos, nacieron en la pequeña ciudad de Billund en 1932. Al principio eran simples juguetes de madera, hasta que la compañía creó los bloques de plástico tal como los conocemos hoy. Lego no solo fue un juego, sino una filosofía. La idea de que la creatividad puede construir cualquier cosa, pieza por pieza. El impacto fue tan grande que Billund se convirtió en la capital mundial del juego creativo, con parques temáticos que atraen a millones de visitantes cada año. Y lo fascinante es que detrás de esos coloridos bloques está la misma esencia del diseño danés: simplicidad, funcionalidad y creatividad al servicio de las personas. Así, mientras otros países buscaban imponerse con armas o territorios, Dinamarca conquistó al mundo con ideas, con cultura y con objetos que transformaron lo cotidiano en extraordinario. Y ese estilo de vida nos lleva directamente a otro de sus grandes secretos: cómo lograron ser considerados uno de los pueblos más felices del planeta. Mira qué increíble. Y aún falta lo mejor. Por eso, suscríbete ahora mismo para no perderte el final de esta narración. 12. Una sociedad diferente. Dinamarca no solo conquistó al mundo con sus barcos vikingos, sus cuentos de hadas o su diseño minimalista. También lo hizo con algo mucho más poderoso: la manera en que organiza su sociedad. Mientras muchos países luchan por equilibrar desigualdades y tensiones, Dinamarca aparece año tras año entre los primeros lugares en la lista de los países más felices del mundo. La pregunta es inevitable: ¿cómo lo logran? El secreto está en un concepto profundamente danés: hygge. Esta palabra no tiene una traducción exacta, pero describe esa sensación de bienestar, de estar en casa, de compartir un café con amigos en un ambiente cálido mientras afuera hace frío. Hygge es simplicidad, cercanía, disfrutar de lo pequeño. Y aunque parece una idea simple, en realidad es un reflejo de toda la filosofía social del país. Dinamarca apostó fuerte por la igualdad. La educación es gratuita, desde el nivel básico hasta la universidad. El sistema de salud es universal, y el Estado garantiza que nadie quede completamente desamparado. Eso no significa que sea un país sin problemas, pero sí uno donde la mayoría siente que puede confiar en las instituciones y en sus vecinos. Un dato sorprendente es que Dinamarca tiene uno de los niveles más bajos de corrupción del planeta. Y eso no se debe a que los daneses sean perfectos, sino a que han construido un sistema donde la transparencia y la confianza son pilares fundamentales. Si un político abusa de su poder, el castigo es inmediato y la sociedad no lo tolera. Además, la vida laboral está pensada para el equilibrio. La jornada es razonable, las vacaciones son largas y la conciliación entre trabajo y familia es una prioridad. Es común ver oficinas vacías a las 4 de la tarde, porque los empleados vuelven a casa para cenar con sus hijos. Para ellos, el éxito no está en acumular dinero, sino en tener tiempo y calidad de vida. Un secreto curioso es que aunque pagan impuestos muy altos, entre los más altos del mundo, los daneses lo aceptan con orgullo. ¿Por qué? Porque saben que ese dinero regresa en servicios, seguridad y oportunidades para todos. Para ellos, pagar impuestos no es una carga, es una inversión colectiva. Este modelo social único hizo que Dinamarca no solo sea un país desarrollado, sino también un referente mundial en calidad de vida.
Y ese mismo espíritu de comunidad, justicia y confianza les ha permitido enfrentar con fuerza los retos del presente. Pero también los prepara para lo que está por venir, un futuro verde y sostenible que marcará la próxima gran etapa de su historia. 13. Retos actuales. Aunque Dinamarca es vista como un modelo de bienestar, igualdad y felicidad, no está libre de desafíos. Detrás de las estadísticas que la colocan en la cima de los países más prósperos, existen problemas que ponen a prueba su capacidad de adaptación en un mundo en constante cambio. Uno de los principales retos es la migración. En las últimas décadas, Dinamarca ha recibido miles de inmigrantes y refugiados, especialmente de Medio Oriente y África. Esto ha generado tensiones sobre cómo integrar a estas comunidades en una sociedad tan cohesionada y con valores tan particulares. Muchos daneses temen perder su identidad cultural, mientras que otros defienden la necesidad de abrirse al mundo con solidaridad. Es un debate vivo que revela la fragilidad incluso en los países considerados más felices. Otro desafío clave es el medio ambiente. Aunque Dinamarca lidera en energías limpias, también enfrenta los efectos del cambio climático. El aumento del nivel del mar amenaza sus costas, y el país debe invertir constantemente en proyectos de protección y sostenibilidad. Aquí surge un secreto interesante. La ciudad de Copenhague se ha propuesto ser la primera capital del mundo en lograr la neutralidad de carbono para 2025. Este ambicioso plan no solo es un reto, sino también una oportunidad para demostrar que una ciudad moderna puede ser ejemplo global en sostenibilidad. La economía también enfrenta sus dilemas. Dinamarca depende en gran parte del comercio internacional y de sectores como el transporte marítimo, dominado por la empresa Maersk, la mayor compañía naviera del planeta. Cualquier crisis global afecta directamente a su estabilidad, lo que obliga al país a innovar y diversificar sus fuentes de crecimiento. Y hay algo más sutil, pero igualmente importante: la presión de la globalización. Los daneses se enorgullecen de su hygge y de su estilo de vida tranquilo, pero el mundo digital, el consumismo y las tensiones internacionales ponen a prueba esa filosofía. ¿Podrá Dinamarca mantener su equilibrio en medio de un planeta cada vez más acelerado? Lo cierto es que, como lo ha demostrado a lo largo de su historia, este pequeño país siempre encuentra la manera de reinventarse. Y precisamente de esos retos surge una visión audaz, el camino hacia un futuro verde, sostenible y ejemplar para el resto del mundo. 14. El futuro verde. Si algo caracteriza a Dinamarca, es su capacidad de aprender de las crisis y convertirlas en oportunidades. Y en el siglo XXI, su mayor reto, y también su mayor ambición, es convertirse en un líder mundial en sostenibilidad. Imagina un país pequeño, rodeado de mares y vientos fríos. Lo que antes era una desventaja, hoy se ha transformado en su mayor fortaleza: el viento. Dinamarca fue uno de los primeros países en apostar seriamente por la energía eólica, y actualmente más del 40% de su electricidad proviene de turbinas que giran día y noche, tanto en tierra como en alta mar. Su meta es aún más audaz: lograr ser neutral en carbono para 2050. Un secreto poco conocido es que Dinamarca no solo produce energía limpia, sino que también exporta su tecnología al mundo. Empresas como Vestas y Ørsted lideran la industria global de energía eólica. Dicho de otra forma, el mismo viento que impulsaba a los vikingos a conquistar mares, ahora impulsa turbinas que iluminan ciudades en todo el planeta. Pero su visión verde va mucho más allá de la energía. En Copenhague, por ejemplo, se construyen edificios con techos verdes, sistemas de reciclaje avanzados y ciclovías que cubren toda la ciudad. De hecho, se estima que 9 de cada 10 personas en Copenhague usan la bicicleta diariamente para moverse, y no lo hacen solo por deporte.
es parte del estilo de vida danés, práctico y sostenible. Dinamarca también ha experimentado con proyectos innovadores, como plantas de energía que funcionan con residuos y que, en vez de contaminar, producen calor para los hogares. Incluso hay parques donde el diseño urbano combina recreación con producción energética, uniendo lo útil con lo agradable. Por supuesto, el camino no es fácil. Mantener ese liderazgo verde implica costos elevados y decisiones políticas arriesgadas. Pero los daneses creen que no tienen otra opción. Para ellos, la lucha contra el cambio climático no es un lujo, es una cuestión de supervivencia y de legado. El futuro verde de Dinamarca no solo apunta a salvar su propio territorio de las amenazas del mar y del clima, sino también a ser un faro para el resto del mundo. Y ese liderazgo sostenible conecta directamente con la última gran lección que nos deja este país, que su verdadera fuerza nunca estuvo en conquistar territorios, sino en conquistar el respeto del mundo a través de su visión y de su gente. 15. El legado eterno. Después de atravesar siglos de conquistas, derrotas, reinvenciones y desafíos, Dinamarca nos deja una lección que trasciende fronteras. Su verdadero poder nunca estuvo en el tamaño de su territorio ni en la fuerza de sus ejércitos, sino en la capacidad de su pueblo para levantarse una y otra vez y reinventarse frente a la adversidad. Desde los vikingos que surcaron mares hasta la monarquía que se mantiene como un puente entre el pasado y el presente. Desde los cuentos de Andersen que alimentaron la imaginación del mundo, hasta los bloques de Lego que despertaron la creatividad de millones. Desde su filosofía del hygge hasta su liderazgo en energías limpias. Todo forma parte de un legado que convierte a Dinamarca en un país mucho más grande de lo que su mapa muestra. Un secreto que pocos conocen es que, a pesar de ser pequeño y con apenas 6 millones de habitantes, Dinamarca tiene una influencia desproporcionada en áreas clave: tecnología verde, derechos humanos, diplomacia internacional y calidad de vida. Muchos expertos aseguran que el país funciona como un laboratorio social del futuro, donde se experimenta lo que después otros intentan copiar. El futuro sin duda traerá nuevos retos: el cambio climático, la globalización, las tensiones migratorias y la competencia económica. Pero si la historia danesa nos enseña algo, es que este pueblo sabe transformar obstáculos en oportunidades. Y así, como sus ancestros miraban el horizonte en busca de nuevas tierras, hoy los daneses miran hacia adelante con la convicción de que pueden construir un mundo más justo, sostenible y humano. Ese es el legado eterno de Dinamarca: demostrar que un país pequeño puede tener un corazón inmenso, capaz de inspirar a toda la humanidad. Así termina nuestro viaje por la historia de Dinamarca, un país que pasó de ser cuna de vikingos temidos a convertirse en símbolo de felicidad, diseño y sostenibilidad. Lo impresionante es que, detrás de sus paisajes tranquilos y su estilo de vida sencillo, se esconde un secreto. La verdadera grandeza de Dinamarca nunca estuvo en el tamaño de sus territorios, sino en la capacidad de su gente para reinventarse una y otra vez. Hoy, el viento que antes movía barcos vikingos impulsa turbinas que iluminan el futuro. Dinamarca nos recuerda que la fuerza de una nación no se mide por cuán grande es en el mapa, sino por la visión con la que construye su mañana. Y el suyo, sin duda, apunta a ser un legado eterno para el mundo. Antes de irte, verifica si estás inscrito y comparte este video con tus amigos. Así juntos llevamos estas historias a muchas más personas.